La Junta es presidida por el ingeniero Bernardo Pulido en el año 2000, siguiendo, cumpliendo para los acuerdos panamericanos, crea la comisión técnica. Y yo tuve el honor de ser designado como coordinador de esa comisión de normas. Hicimos un gran trabajo en el sentido del esfuerzo, de la dedicación y de la disciplina. Y estructuramos un cuerpo escrito que se entregó como un anteproyecto de la norma de tasaciones de inmuebles urbanos ante Fondo Norma. Estamos cumpliendo con lo de 1995, estamos cumpliendo con lo de 1998 y estamos cumpliendo con el año 2000. Estamos hablando del año 2000, principios del siglo XXI. Eso es un detalle muy importante, la parte del tiempo. Aquí está la carta de respuesta para el ingeniero Pulido, fechada 17 de mayo del 2000, donde pues, nos dicen pues, que el esquema de este proyecto se recibe y vamos a formar, de acuerdo al procedimiento de elaboración de una norma, vamos a entregar, a hacer la primera reunión y para que conformar los grupos de trabajo. No ha habido un problema con ese procedimiento, se siguió. Entonces, aquí vamos a escuchar a Robert Lauren de su experiencia de la norma en Costa Rica, para que veamos lo homologado que está ese procedimiento y que nosotros seguimos fielmente. Para esto, como se ha dicho con anterioridad, se conformó un comité técnico. En primera instancia, ese comité técnico lo convocó el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y eran alrededor de 35 instituciones y personas, pero ustedes saben que estos trabajos son ad honorem. Bien, dos detalles. El grupo o la empresa, quien quiere elaborar una norma, ya al entregar el cuerpo escrito y a generarse la formalidad, quien se encarga de todas y cada una de las convocatorias es el organismo de la norma. Ya usted no tiene la posibilidad de hacer el llamado. Y eso fue lo que nosotros hicimos, entregamos el anteproyecto y se generó el comité técnico basado en las personas que asistieron. Como lo dijo Lauren, empiezan muchos, quedan pocos porque al final es ad honorem. Y así fue cuando nosotros estuvimos eso hace 20 años. Entonces, en el 2001 ya habíamos avanzado un poco sobre el anteproyecto, ya se había creado el anteproyecto y la comisión se reunía frecuentemente y el cuerpo escrito estaba siendo realizado, inclusive nos asignábamos tareas para los de la comisión y recibíamos incluso la revisión de las personas porque en ese proceso Soitabe hizo la diligencia de ser comunicativo con todas las personas, inclusive con los miembros de la sociedad. Había para aquel entonces algo que se llamaba el mayordomo y también había las cartas, las comunicaciones que se hacían para quien se interesara en atender ese proceso de revisión antes de la consulta pública del cuerpo escrito. Y recibimos información y el comité técnico le iba procesando, iba tomando razón de todo eso. Sí. También era comentar un aspecto. Nosotros como sociedad teníamos una serie de reuniones que se hacían semestralmente
nos reuníamos con todas las seccionales. Además, tuvimos una actividad intensa por toda Venezuela y se hacían reuniones con las seccionales y habían cursos. Y cada vez éramos insistentes en la idea de que todos debíamos participar en la discusión de esta norma. Yo me encargué de decirlo en cantidad de ocasiones. Esto es un proceso inclusivo, esto es un proceso aquí debe haber consenso y nosotros necesitamos el apoyo de todos y que todo el mundo opine sobre la norma. Eso se hizo en su momento. Pero es muy importante que se sepa pues que hubo un grupo que se dedicó más que otro. La responsabilidad era del coordinador de la norma, que era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que yo viajaba de Barquisimeto a Caracas. Entonces, el esfuerzo lo tuvimos que hacer y lo hicimos. Pero estábamos decididos a producir una norma. Y de hecho, hicimos y llegamos a la parte de anteproyecto. ¿Qué pasó aquí? Aquí está el anteproyecto de la norma con su número de norma y el anteproyecto conveniente, porque ese era un documento base. Era un documento de base muy sencillo que tenía como referencia las normas de la ABNT de Brasil. Ya para el año 2001 estábamos tomando en cuenta las normas de la IBSC, con una norma panamericana de inmuebles urbanos, y estábamos comenzando, porque eso era simplemente un documento para hacer ampliado en la medida que el comité recibiera de los colegas interesados en el proceso, ampliar la norma y corregir lo que había que corregir. Eso no era una imposición. Por eso, más adelante van a ver cómo se maneja, cómo es el procedimiento. Pero quiero decir que la comisión de norma hizo el cuerpo escrito esperando que se hicieran todas y cada una de las correcciones antes de que saliera a discusión pública. Robert Lauren va a hablar un poco sobre la experiencia en Costa Rica, sobre lo que hicieron ellos para llegar a un cuerpo escrito de la norma. Ponga atención. No solo estábamos pensando en las normas internacionales, sino necesariamente teníamos que volver a ver qué estaban haciendo nuestros colegas en Latinoamérica. Por supuesto, estudiamos y leímos las normas mexicanas de evaluación. Por supuesto, nos llegaron también las normas colombianas de evaluación asesorados por el CONTEC. También, por supuesto, tuvimos acceso a las normas brasileñas de evaluación generadas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas. Y además de informarnos, en algún momento, con humildad, decidimos también formarnos. Y es que en un momento decidimos que necesitábamos tener más cercanía. En aquella oportunidad no existía la virtualidad como la tenemos ahora, ¿verdad? Teníamos que traerlo a los profesores y contamos con la alegre compañía del gran maestro, amigo que admiramos mucho acá en Costa Rica, el ingeniero Julio Torres Coto, que nos vino a dar unos frutos. Fíjense, hay una cosa importante de lo que dice Lauren. Se entrenaron. Nosotros también nos entrenamos en aquel entonces. Recibimos asesoría. Pues la misma persona que los asesoró a ellos nos estaba asesorando a nosotros, que era el ingeniero Torres Coto de México. Entonces, pero nosotros lo estábamos haciendo mucho antes de que otros países los estuvieran haciendo. Esto corrobora que los vamos dando los pasos, estábamos dando los pasos que eran los pasos correctos. Vamos a hablar un poquito aquí sobre la referencia de Paraguay, que es más reciente, pero 20 años después que nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron ellos con referencia a la norma paraguaya? Posteriormente, el reto fue definir el documento de referencia. Inicialmente, la ABI presentó una propuesta de base para la elaboración de proyecto de norma paraguaya,
el trabajo final de grado titulado Propuesta de norma paraguaya para la evaluación de inmuebles urbanos. Pero en base a lo acordado dentro del comité de normas, se optó por utilizar una norma vigente como base del proyecto PNP 69. Específicamente la norma brasilera ABNT-NBR con vigencia de junio de 2019. Obviamente que nuestras normas paraguayas de evaluación deben estar contando además con las terminologías, los conceptos y los principios generales de la IBSC y cuidando, por otro lado, lo dispuesto en las resoluciones y normativas vigentes en nuestro país. Como programa de normalización, se propuso seguir una estructura de la norma brasilera, es decir, subdividir el proyecto de norma paraguaya de evaluación de manera a lograr metas parciales en menores plazos para su aprobación y publicación por partes. También esta misma estructura es la adoptada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC para las normas elaboradas en Colombia. ¿Qué pasa aquí? Aquí el amigo Robert Lauren de Costa Rica hizo referencia a varias normas, que incluyó las normas brasileñas ABNT. La ingeniero Lilian Sanabria de Paraguay, no solamente fue que asumieron asumieron la estructura de la ABNT. Nosotros, 20 años antes, ya habíamos decidido que la norma a la cual tenemos que hacer referencia, además de la IBSC, de la IBS, era la ABNT. Los brasileños están haciendo normas del año 1957. Colombia tomó como referencia también las normas brasileñas. Entonces, ese argumento que para la época sufrimos nosotros de crítica era que nos estábamos copiando las normas brasileñas. Entonces, esos que nos criticaban hace 20 años deberían retomar y criticar a la gente de Paraguay, de Colombia y de Costa Rica, porque tomaron como referencia la ABNT del Brasil. Eso es un detalle muy importante, porque nosotros estamos queriendo hacer esto después de 20 años que ha pasado. Merecemos tener la oportunidad de decir qué fue lo que sucedió, y esto es lo que estamos haciendo con testimonio. Gracias a Dios todavía estamos vivos, estamos aquí en este proceso y podemos decir, no es la verdad de nosotros, sino la verdad de lo que sucedió con el caso de la norma del 2002. En el 2001 hemos decidido con la IBSC hacer la reunión mundial por primera vez en América. ¿Y dónde fue? En Barquisimeto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un movimiento, como en toda Venezuela había, en aquel entonces, unas jornadas larenses de tasación. Y le pusimos el nombre Normar y Certificar Utopía en la Tasación. Allí fueron todos los representantes de la IBSC, se reunieron en Barquisimeto, y el día miércoles hicieron seminarios gratis para los que asistieron, para los muy pocos que asistieron. Lamentablemente para nosotros como organización. Fondo Norma fue invitado especial a ese evento, y el ingeniero Humberto Vivas dijo qué estaba pasando en Fondo Norma con respecto al anteproyecto. Él dice, la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela introdujo en Fondo Norma un proyecto de normas venezolanas COVENIN que fue aceptado, y en la actualidad se encuentra a nivel de anteproyecto. Estamos hablando del 2001, febrero del 2001.
Es muy importante llevar la fecha. Veamos qué relación tenemos con Robert Lauren sobre la animaversión de las personas con las normas. Escuchemos este que es muy interesante. En el año 2011, el ingeniero Enrique Cordero, para optar por el grado de maestría, presenta una propuesta de normas de evaluación para Costa Rica como su proyecto de tesis. Y hay un dato muy revelador, hay muchos en ese documento, pero uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención en aquel momento, es que de una encuesta a 139 evaluadores, se determinó que el 85% de ellos no conocían las normas internacionales de evaluación. Fíjense ese detalle. ¿Por qué no conocían eso? Estamos hablando de 2011. Ya nosotros arrancamos en el 2000 con la difusión de las normas internacionales de la IBS. Tuvimos en Venezuela el meeting anual. Pulido puede decir cómo fue el ingreso de Venezuela a la IBSC. Por favor, ayúdame, Pulido. Sí, gracias, Miguel. Nosotros fuimos miembros de la International Evaluation Standard Council en aquel entonces, a solicitud de SOITABE. Y durante 3, 4 años hicimos permanencia en este foro. Ellos habíamos logrado a través de Julio Torres Coto y de el directorio de la IBSC, que ellos nos permitieran ser la sede en Barquisimeto de esta reunión anual. Era la primera vez que se hacía en América y le tocó el honor a Barquisimeto. Lo importante de todo esto es que ya había un proceso de inserción en las normas y sobre todo un reconocimiento al trabajo que venía haciendo la IBSC y la necesidad de que nosotros contáramos con una norma venezolana que tomara en consideración a la IBSC. Entonces. Perfecto. Seguimos dando los pasos de la manera correcta. Como testimonio de esto, nosotros publicamos El Tasador Larense, que era una revista que se publicaba en Barquisimeto, y había una cosa interesante, que es lo que yo coloco aquí, animaversión a los eventos de norma. Mucha gente no le gustan las normas. Yo recuerdo que yo comencé en el 98, 99, 2000, en cada evento que hacía yo hablaba de la norma. Y una muchacha de recién graduada de un curso me dijo, ingeniero, pero usted no sabe nada, usted lo que hace es hablar de normas. Entonces yo le dije, bueno, es que precisamente es que tenemos que disciplinarnos con las normas. Y éramos recurrentes, no es que yo llegué o tú llegaste, no vamos a hacer la norma, nosotros ya veníamos preparándonos con eso. El ROS Internacional nos estaba dando eso, porque ya habíamos empezado a salir un poco a los congresos de la UPAF en ese caso y otros congresos. Entonces, esa animaversión, más un detalle importantísimo que aquí empezamos a hilar fino, es que en ese evento la ausencia de los notables. Los más importantes, entre comillas, para la época, no fueron ese evento. A un evento tan importante donde pudimos estar con los del directorio del IBSC en Venezuela. Muy poca gente fue. Entonces, hasta nosotros pensamos en aquel entonces que fue un boicot. Y bueno, no salimos bien, pero se hizo el evento. Fue muy importante y la gente de la IBSC hizo su meeting anual en Venezuela. Aquí puedes ver a María Salete Pereira García. Ya ese nombre empieza a llegar por allí. Pereira García. Ella era representante del INOR que Claudio Walter Bock
mandó para ese evento. Fíjate, el INOR Brasil mandó a las representantes para hablar de norma. Humberto dio aquí una reseña sobre Humberto, lo que habló Humberto Vivas sobre la norma. Y aquí tenemos a Julio Torres Coto, que nos estaba ayudando con el proceso de norma, porque la experiencia que él tenía con la norma, obviamente. Y él vino a un curso con el ingeniero Rubén Alves Dantas antes del evento, hizo el curso, estuvo con nosotros y después se fue a reunirse con el IBSC porque era el representante de México en aquel entonces. Entonces, estábamos, vamos a decirlo, en la crema de los representantes, pero no sino para ver cómo iba fluyendo ese entorno favorable para que la norma tuviera el impulso, para que todo el mundo conociera el impulso. Se hizo ese evento en Barquisimeto y nadie fue. Eso es un lugar común. Lamentablemente, cuando se habla de normas, la gente le saca el cuerpo. Yo lo voy a demostrar con un número más adelante de eso. La gente no le gusta la norma. ¿Perdón? Que a la gente no le gustan las normas, lamentablemente. No le gustan las normas porque se ve obligada, se ve en la necesidad de cumplir con las normas para que pueda realizar un trabajo. En el informe de gestión del 2001 de ustedes, ahí destaco el vicepresidente, que es el presidente de Soitabe ahorita, que es el urbanista Jaime Aymerich Chamber. Y en las principales actividades hablamos de norma integrada por Bernardo Pulido, ingeniero Miguel Capacaro, Luis Gómez. Aquí voy a ser franco, el ingeniero Piol nunca pasó por la comisión, solamente estaba en nombre, nunca se reunió con nosotros, pero quiero salvarlo de la responsabilidad porque él nunca estuvo allí. Aunque no fue disciplinado, pero nunca estuvo allí. Y nosotros dijimos que el 15 de marzo íbamos a comenzar la discusión pública. Eso fue muy, muy satisfactorio para la comisión. Y es importante también saber que dentro de ese proceso estaban la parte de publicaciones, estaba la ingeniera Aymara García, Fabiola Gómez y el arquitecto María Emilia Pereira. Sabían de todo el proceso que se estaba haciendo con la norma. Ahí no había nada oculto. Lamentablemente, el 11 de abril del 2002, todos los venezolanos saben cuál fue el punto de quiebre en el 2002 y el proceso se puso lento por razones obvias en nuestro país. No voy a hablar de la parte política, sencillamente hubo un problema y se paralizó el proceso de nosotros. Este es el lado izquierdo, está la fase de la norma y nosotros íbamos en el paso 3, que es la discusión pública. Nos faltaría análisis de comentarios de la discusión pública, aprobación del Consejo Superior y después la publicación. Estábamos allí a mitad de camino. ¿Qué era la discusión pública? ¿Quiénes podían participar? Ahí dice, puede participar toda persona, bien sea natural o jurídica, que tenga conocimientos técnicos en la materia y experiencia comprobable. Ahí están las instrucciones para la discusión pública. Lea la norma objeto de la discusión pública, completar el formulario de votación, hacer los comentarios y enviar el formulario. Mana, en la discusión pública no es que usted tenía que mandar eso y la comisión recogía una y cada una de las cosas. No te ibas a hacer un auditorio, no. Eso es una comisión, eso está establecido por Fondo Norma. Nosotros no podíamos hacer sino lo que Fondo Norma decía por razones de procedimiento, que es un procedimiento que se repite en cualquier órgano de normalización a nivel internacional. Fíjense abajo, todas las observaciones serán evaluadas por el órgano técnico correspondiente para realizar los cambios pertinentes y proceder con la gestión de aprobación por parte del Consejo Superior. Estábamos ahí.
En Venezuela hay lo que se llama bolas criollas. Estábamos pata de mingo, estábamos muy cerquita de la llegada, muy cerca de la llegada. Aquí está el esquema funcional de Sencamer. Después hablamos por qué hablamos de Sencamer aquí. Y en el punto 5 se llama consulta pública. Dice, proceso de revisión abierto durante 45 días, garantizando el derecho de participación de las comunidades organizadas. Y en este caso, en la consulta pública, el organismo emitía todas las cartas a todos los interesados y que ellos se le mandaba el anteproyecto y se le mandaba la carta para que opinaran y llenaran el formulario y votaban. No me parece, no quiero, punto. Si de 100, 99 dice que no sirve, pues había que reevaluar todo eso. Escuchemos aquí a Teodosio Cayo, de la experiencia que ellos tuvieron en Chile sobre este proceso. Sin ir más lejos, digamos, todo esto pasa por una consulta pública, y pasó de hecho por una consulta pública en donde estaban invitados los organismos del Estado, todos los consumidores, los productores, los organismos de ciencia y tecnología. Es decir, hay un conjunto de personas que están, ¿no es cierto?, involucradas en este proceso normativo. Es decir, esta es una norma que no sale solo de un grupo de personas que han estudiado y han trabajado en el tema, sino que se expone a la sociedad para que ellos puedan hacer, ¿no es cierto?, sus observaciones. Bueno, eso lo hicimos nosotros. Ese procedimiento lo hicimos nosotros. Igual para las consultas públicas, que se abrió en una fecha y se repartieron las cartas. Eso se hizo.